Esto es Crónicas de Espanto. Noches de terror y muerte, o días o tardes, me escuches desde la seguridad de tu casa, pero desde la inseguridad de tu mente. Aquí estamos para entretenerte o atormentarte. Lo que ocurra primero. Son solo buenas historias de ayer y hoy. Terror y crimen mexicano. Estamos tan acostumbrados a esos criminales de talante regional, incluso local, que se ceban con aquellos que conocen, que no se mueven del círculo de sus amistades y de sus intereses. Y esos son los casos que quizás se vuelven famosos, paradigmáticos. Pero permítanme que hoy les presente un caso completamente diferente. De una jovencita aparentemente encantadora, guapa, de buenas cualidades sociales, instruida, y por alguna razón que ni usted ni yo alcanzamos a descifrar, se volvió asesina de aquellos a quienes más amaba. ¿Habráse visto semejante contradicción? Este es uno de los casos más interesantes que le presenta a usted Crónicas de Espanto en todo este año que llevamos de existencia. Una historia donde se cruzan México, España, Austria, Italia, las ciencias ocultas, el amor pasional, los celos, la ambición, la muerte, el encubrimiento y la destrucción física de aquel ser que alguna vez fue más que querido, fue amado. Es la historia de la mexicana Estíbaliz Carranza, mejor conocida de 9 años en el plano internacional como la Baronesa de Hielo. Para entender a estas personas necesitamos adentrarnos en lo más profundo de su historia, de su infancia. Su nombre completo, Huitzarji Estíbaliz Carranza Zavala, nació por allá en 1978 en la bonita ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su padre Armando era un psicólogo, periodista y escritor mexicano, de temas no tan convencionales. ¿Por qué? Porque no solamente era de temas psicológicos y sociales, sino también esotéricos. Para muchos, pionero en el enfoque mágico científico de los sueños y especialista en la tradición de aztecas y mayas. Armando se casó con Ángela, una madre de origen español de la región de Alavés. Ella y sus padres viajaron cuando apenas era una niña al viejo continente y se establecieron en Barcelona. De Guadalajara a Barcelona la familia rehizo su vida. Estíbaliz, o Esti como le llamaban, tenía 5 años de edad, niña feliz. Los padres siempre la amaban. Varias amigas, asistencia a buenos colegios, una desenvoltura propia de una niña de su edad. Con los años la niña se convierte en una adolescente atractiva y termina por estudiar la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya en esos momentos,
Estíbaliz era presa de ataques de ira y mostraba, a veces, algún comportamiento violento. La presión por los estudios, la presión social, no lo sabemos. Terminó su carrera y se establece en Viena. Allí, en el ambiente austriaco, por el año 2005, decidió ser emprendedora y dedicarse a su propio negocio. Una chica simpática que se adaptó rápidamente a las costumbres locales y que, como valor agregado, para muchos era con sabor latino, con un atractivo especial. Se casó con un joven alemán, Holger, de 32 años, 7 años mayor que ella. Con el apoyo de Holger, abrió entonces una heladería y le pide prestado a su esposo 10.000 euros para que pudiera establecer esa heladería al pie de los Alpes. Estíbaliz invirtió la mayoría del capital y guardó parte de eso en una cuenta bancaria. Se construyó, se remodeló el local y poco a poco el lugar fue quedando como una típica nevería austriaca. En una esquina muy concurrida se convirtió en un sitio de atracción para los vieneses porque atendía la mexicana. ¿Qué será que una mexicana atienda nieves en unos lugares donde su especialidad, dígase el norte de Italia y el oeste de Austria, es precisamente el gelato? Bueno, pues se llamaba ese local la Schleckeria, situado en la calle Oswaldés, número 1, esquina con Rockergrace, en pleno corazón de Viena, junto a una peluquería y unas escaleras para subir a unos departamentos. Si ustedes simplemente consultan en las redes sociales, en internet, van a ver las fotos de la nevería de Estíbaliz. Un lugar sencillito y turístico y encantador si no supiéramos la historia que está detrás. ¿Por qué? Porque en el matrimonio las cosas no iban del todo bien. Estíbaliz tenía un carácter muy fuerte y en ocasiones sufría arranques de violencia. Su esposo no estaba dispuesto a permitirle todo, así que discutían constantemente. Con el tiempo, todo fue empeorando. En el 2008, él le pidió el divorcio. Pero Estíbaliz no quería pagarle los 10.000 euros que le debía. Entonces, una noche, mientras Holz estaba de espaldas a ella sentado ante su computadora, ella tomó una escopeta perteneciente a su esposo. Le apuntó a la cabeza y lo mató con un disparo. Después lo arrastró hasta el cuarto de baño. Utilizando una sierra eléctrica, lo descuartizó. Trató de minimizar el escándalo de la máquina poderosa. Metió los trozos de su esposo, ya muerto, en cubetas de helado vacías. La rellenó con cemento y escondió todo eso en el sótano de la heladería. Estíbaliz siguió con su vida. Y a quien le preguntaba: oye, ¿dónde está Holgen? ¿Dónde está tu marido? Ah, no, bueno, ya nos separamos y tuvimos nuestras diferencias. Es más, él se marchó a la India porque quiere unirse a un grupo de gurús con un yogi muy reconocido, porque le entró la onda de la meditación y pues a mí eso no me va. Sus clientes habituales no notaron ningún cambio en el ánimo y en el humor de Estíbaliz. Disfrutaba lo que hacía, constantemente introducía nuevos sabores, cambiaba la carta de su local para ofrecer novedosas combinaciones. Incluso la mesera de un café cercano declararía: era una de mis clientas más amables, aunque me llamaba la atención que tenía un novio distinto cada poco tiempo. En su negocio propio del sector servicios,
conoció a muchos otros hombres. Tuvo varios amantes, clientes, proveedores, turistas, vecinos. Uno de ellos fue Manfred, de 48 años de edad. Era representante de una compañía de máquinas industriales, refrigeradores, congeladores y heladeras. Claro que se conocieron debido a su profesión, y al poco tiempo ya sostenían una relación. Ella le pidió dinero prestado, pero esta vez fueron no 10.000, sino 100.000 euros. Él, enamorado como estaba, le dio acceso a sus cuentas, pero como todo varón rico era un tanto posesivo. Él deseaba que ella le dedicara más tiempo. En cambio, Estíbaliz estaba más interesada en su heladería, en sus paletas, que en el amante y su dinero. Una noche, después de hacer el amor, tuvieron una fuerte discusión. Para no variar, Estíbaliz no lo pensó dos veces. Fue por la pistola y le disparó mientras él estaba indefenso en la cama. Ya estamos hablando del año 2010. Entonces repitió la rutina para ella conocida. Llevó el cuerpo al mismo baño, tomó la misma sierra eléctrica de hace años atrás y ahora cortó el cuerpo de su segunda pareja de una manera más eficiente. Usó otra vez cubos de helado vacíos, pero ahora tiene el problema de que no había cemento y ella pues no había previsto el homicidio dado que era un crimen pasional. Entonces pues decidió guardar los trozos de su pareja en uno de los refrigeradores del sótano. Como no ocupó todo el cadáver, otra parte la dejó ahí simplemente cubierta de arena para gato que le ayudó a disimular un poco el olor de la carne putrefacta. Ya tenía 2 víctimas y esta vez a las preguntas de la familia respondió con llantos. Dijo que Hinterberger la había abandonado, que se había marchado a Italia y que de ahí había ido a Tailandia. ¿Y por qué lo hizo si yo lo amaba?, gemía. Pero al poco tiempo conoció a Roland, un austriaco que se convirtió en su amante. Esta vez había algo diferente, porque Estíbaliz quedó embarazada. Y pasaron los meses. Y para el junio de 2011, unos obreros que realizaban obras de albañilería en la peluquería que estaba a un lado de su nevería, entraron en el sótano de esta para acceder al desagüe del edificio. Pero un persistente olor a putrefacción mezclado con el desodorante que tenía la arena para gatos los llevó a investigar y a buscar el origen del hedor. Bajaron por el sótano, caminaron lentamente, quitaron las cubetas, las vertieron y sorprendieron. Con horror se encontraron con un cuerpo descuartizado y una cabeza dentro de 2 congeladores, 2 rifles con mira telescópica, una bolsa de mujer con una pistola Beretta y una libreta con anotaciones en español. Entonces se hizo más intenso ese hedor, esa pestilencia, y confiesa el dueño de la peluquería que llamaron a la policía. El peluquero dijo a la policía que los trabajadores entraron al sótano porque buscaban un tubo de cañería. Él mismo trató de averiguar a qué vecino pertenece a ese lugar, ya que el desagüe general del edificio está en su interior, tenían que necesariamente acceder a él. Estíbaliz sabía que estaban trabajando porque fue por lo menos 3 o 4 veces a ver a dónde iban estando en el sótano. Tras la llamada del peluquero, la policía realizó una inspección. Los agentes encontraron en el interior de una pequeña bodega los restos de 2 cadáveres descuartizados, uno completo, una cabeza sin cuerpo, incrustados en los congeladores llenos de cemento. Los cuerpos fueron recogidos y trasladados por forenses de la policía vienesa,
quienes supuestamente también encontraron el pasaporte mexicano de Estíbaliz. Al día siguiente, cuando Estíbaliz fue a su negocio, su vecino le contó el hallazgo y le dijo que la policía estaba investigando, y ella se puso muy nerviosa. Cerró su heladería y colocó un letrero en la puerta de cerrado temporalmente. Así lo dijo el peluquero. Habitualmente era una persona muy simpática, muy agradable con todo el mundo. Sin embargo, ese martes, al salir de la nevería, estaba temblando y tenía una cara que mostraba gran nerviosismo. Nunca la había visto con esa expresión en la cara, estaba temblorosa. Ese día no era la persona que había conocido hasta entonces. Salió de la heladería y cruzó el paso de peatones. Se fue a la parada de autobús, telefonió y se marchó. Desde entonces no le he vuelto a ver. Desde la parada del autobús, Estíbaliz emprendió la fuga. Tomó un taxi que la llevó a vaciar su cuenta bancaria. Fue a comprar un boleto de avión con destino a París, pero nunca lo utilizó. La policía austriaca, que ya le esperaba en el aeropuerto, al enterarse de la compra del boleto, le perdió la pista. Para no ser localizada, evitó usar su teléfono celular, abordando en bien un taxi hacia el norte de Italia, hasta llegar a la localidad de Cabasso Carnico. De ahí se trasladó 6 kilómetros a Tolmeso, donde se alojó en un hotel reservado por 2 noches por el taxista que la había llevado. Ese mismo taxista, al ver la imagen de su cliente publicada en los medios, informó a la policía que él había trasladado a Estíbaliz a Tolmeso. Sin embargo, la chica, nada tonta, solo pasó una noche ahí y al día siguiente tomó un tren a Udine, ubicado a 51 kilómetros. Curiosamente, ahí conoció a Iván, un artista callejero que ofreció ayudarla al verla con lágrimas en los ojos, sentada en una cafetería. Ella me aseguró que tenía problemas con su pareja. Dijo que era muy violenta. Así declararía Iván más adelante a la policía italiana. Para entonces, la prensa ya había bautizado a Estíbaliz con varios nombres, entre los que destacaban el ángel de hielo, la heladera asesina, uno con el cual pasaría a la historia criminal, la baronesa de hielo. Aún con helado en su interior, ahí estaba la nieve que había dejado y los congeladores trabajando. La investigación seguía y todavía no se emitían órdenes de arresto en contra de ella, sino hasta el 8 de junio se emitió una orden de búsqueda y captura, cuando ella ya no estaba en Austria. Durante 2 días, ella e Iván vivieron en el departamento del joven en Udine. Ella se quedó en el sofá, él en su cama, lo ayudó con la limpieza, con las compras, con la cocina. Pero Iván reconoció a su nueva compañera gracias a la nota periodística. En ese momento, Iván le dijo a la chica que debía marcharse, pues sabía que era una fugitiva. Luego se dirigió a la estación de policía y la delató. Ella, sin embargo, quizás cansada de la persecución, sin recursos, sin dinero, fue detenida en el departamento sin oponer resistencia. Tras su detención, ya a mediados de junio, aceptó la autoría de ambos crímenes. En un interrogatorio llevado a cabo en la estación de policía local, confesó que el primer asesinato lo había cometido en el 2008 y el segundo en el 2010, que en ambos casos había disparado y asesinado a ambos amantes, que había descuartizado los cuerpos con una sierra eléctrica antes de llevarlos al sótano. Como así le llamaban sus amigos, se derrumbó y comenzó a llorar. Durante el interrogatorio justificó sus actos por relaciones difíciles con ambos hombres, porque ellos le causaban accesos de furia. Dijo que actuó motivada por problemas familiares, que había sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de las víctimas. Su madre viajó a Trieste y pudo visitar a su hija, pero a Roland, el novio de la joven y padre de su hijo, no le permitieron la entrada, porque han de saber que Estíbaliz estaba embarazada. La cónsul de México en Italia se desplazó a la cárcel de Trieste, al norte de Italia, para ofrecerle protección.
Declararía a los medios que Estíbaliz estaba tranquila pero muy deprimida. Su situación legal iba a ser cada vez peor. Enfrentaba una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. La cónsul relató que el encuentro con Estíbaliz duró media hora y que la joven tenía buen aspecto a pesar de su depresión. El embarazo todavía no era notorio y ella estaba divagando entre utilizar su nacionalidad española o mexicana. Al final de cuentas, ella prefirió acogerse a la jurisdicción española, dado que estaba en territorio europeo. La embajada española en Italia se hizo cargo de ella y el cónsul español confirmó que se pusieron en contacto con Estíbaliz. Ya tenía 3 abogados, uno austriaco, uno italiano y uno alemán. Declararían ilegal la confesión de Estíbaliz porque hizo sin la presencia de un abogado y que actuarían judicialmente contra varios medios de información por el trato difamatorio que le dieron a la baronesa de hielo. Ellos decían: los derechos de nuestra cliente fueron gravemente violados. Hay una cacería de brujas, se dice que encierra en cemento a sus amantes, cuando apenas han comenzado las investigaciones policiales. Esto se podría ver reflejado en la corte, donde el jurado está compuesto de gente común y corriente. Curiosamente, en la prisión se casó con Roland, su novio de 49 años. Su hijo nació en la cárcel, pero la asesina se declaró culpable desde el primer día del juicio. Mientras las fiscales Petra y Dagmar y los psiquiatras testificaron e intentaban mostrarla como una asesina despiadada, sus abogados Rudolf y Warner se afanaban por presentar a su clienta como víctima de sus pasiones. La defensa alegó que estaba drogada cuando cometió los crímenes, y los testigos, todos examantes, la describieron como una persona insegura, amable y sumisa. Siempre hacía lo que los demás le decían, era amorosa y simpática. Era una chica que hacía todo por gustarte, perfecta para atraer y retener a sus parejas. En concreto, fármacos legales recetados por su psiquiatra para tratar un estado de miedo constante que le provocaba taquicardias. Y según la defensa, tomaba 5 medicamentos diferentes 3 veces al día, antidepresivos y compuestos para luchar contra una esquizofrenia que no se le había diagnosticado antes del juicio, curiosamente. Pero los testigos de la policía italiana aseguraron que no se encontraba bajo los efectos de ninguna droga. Ella mató a las víctimas en su casa, un disparo y después otros 3, hasta comprobar que ya no había más sangre en las heridas que manara y que el hombre estaba muerto. Así recordó un policía italiano en el estrado de testigos sobre la primera víctima. Y hay testigos que decían que era una mujer fría y manipuladora, motivada por el egoísmo. La propia Estíbaliz reconoció que una parte de su cerebro es roja. Tras varios meses de escuchar testimonios y analizar pruebas, Carranza fue encontrada culpable, sentenciada a cadena perpetua, recluida en prisión, para pasar ahí el resto de sus días. Pese a eso, Estíbaliz Carranza, la baronesa de hielo, ha conseguido grabar con letras heladas su nombre en la historia criminal austriaca. Una mujer mexicana y española que consiguió pasar a la historia en este pequeño país al pie de los Alpes, origen de Hitler. ¿Y qué creen? 2 años después, Estíbaliz Carranza publicó sus memorias mientras cumple una condena de cadena perpetua en una institución mental austriaca. Ella dijo, cuando publicó sus memorias apenas hace 6 años, que no está buscando que la entiendan o que la perdonen. Así es, amigos. No quedó encerrada en la cárcel su historia y su trascendencia. Y muchas frases que vienen son literalmente casos clínicos. Yo asesiné a 2 hombres que alguna vez amé. No hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé 2 hijos a sus madres. Yo creía que tenía que servir a los hombres sin importar cómo ellos me trataran. Yo no podía decir no, no podía.
y no había forma de terminar con esa situación que tenía. Ella convirtió a sus víctimas en monstruos y finalmente ellos me transformaron en una bestia. Según el editor del libro, Berhan Salomón, Carranza no recibirá ningún dinero por la publicación del libro. Le ha cedido los derechos de regalías a los familiares de las víctimas. Las familias no han declarado nada al respecto. Ella sigue en la cárcel. Su libro se sigue vendiendo. Y nosotros, ahora sí, estamos helados ante la historia de Estíbaliz Carranza, la baronesa de hielo. Así es, amigos. Incluso las personas más atractivas, sumisas y aparentemente normales y agradables, pueden tener ratos de ira y acabar tu vida de golpe y a pedacitos. Una historia singular que traigo para ustedes esta semana. Escriban, opinen, disientan, aporten, bromien. crónicasdeespantocero@gmail.com es mi correo. También es mi cuenta de PayPal. Y en Patreon o en Facebook podrán encontrar al proyecto Crónicas de Espanto. Feliz contingencia o lo que sea que ocurra en el mundo mientras escuchan este podcast. Hasta la próxima.